Qué bendición, mi amada iglesia. Mira a la persona que tienes al lado y dale una sonrisa, pese a que tal vez tengas tu máscara puesta, pero en los ojos se ve cuando tú sonríes. ¿Sí sabías eso? Entonces, es una bendición que estemos acá. Es una bendición que, como decía el pastor, estemos pese a la lluvia, pese a lo que esté pasando, estamos acá. Mira a la persona que tienes al lado porque tú me vas a ayudar a predicar. No voy a ser yo el que me voy a llevar toda la carga. Entonces mira a la persona que tienes al lado y dile, ¿estás lista? ¿Estás lista para recibir la palabra del Señor? En este tema que vamos a estar iniciando, Dios ponía esa carga en los pastores de poder hablar sobre nuestro estado espiritual como iglesia. Muchos hoy en día en las iglesias van, alaban, cantan, hacen muchas cosas, pero el resto de la semana es como una desconexión. Entonces venimos el domingo y estamos y hacemos, pero el resto de la semana como que no podemos conectar lo que recibimos el domingo con nuestro diario vivir. Y orábamos con el pastor y decíamos, bueno, ¿qué es Dios lo que podemos hacer como iglesia para que esto no pase? Y Dios colocaba en nosotros de que desafortunadamente está llegando o hace algún tiempo a una cultura como que de una muerte lenta espiritualmente, donde la iglesia solo se ha acostumbrado a recibir un poquito los domingos y el resto de la semana no recibimos nada. Entonces empezamos como en un estado de inanición y dígame ¿qué organismo vivo no muere por falta de comida? No conozco a ningún organismo vivo que si no se alimenta adecuadamente va a morir, y eso nos inquietaba mucho a los pastores y ponía esa carga en nuestro corazón. Así que vamos a empezar esa serie donde Dios nos va a explicar muchas cosas que llevan tu vida y mi vida a una muerte espiritual. Y hoy quiero que arranquemos con un tema dentro de toda nuestra serie, que es uno de los primeros síntomas de una iglesia que va camino a una muerte espiritual. Pero quiero que le digas a la persona que tienes al lado, cuando hablo de iglesia, mira a la persona que tienes al lado y dile, cuando hablo de iglesia, estoy hablando de ti. Muchos decimos la iglesia, sí, allá, ellos, el edificio. No. La iglesia somos quienes, tú y yo. Así que mira a la persona que tienes al lado y dile, tú eres iglesia, yo soy iglesia. Todos los que estamos acá componemos el cuerpo de Cristo. Así que este tema no es para una institución, que después vamos a hablar sobre la institución de la iglesia. Pero hoy vamos a ver la funcionalidad de esto, lo práctico para tu vida y para mi vida. Así que acompáñame en tu Biblia, por favor, y vamos a empezar con un texto bíblico que ministra mucho mi vida. Efesios capítulo 5. Y me encanta porque estamos volviendo a la vieja escuela. ¿Cuál es la vieja escuela? Donde nos toca sacar nuestra Biblia o en nuestro celular, en donde quiera, para poder ver lo que realmente está diciendo la palabra del Señor. Y cuando lo tengas puedes decir un amén, ya lo encontré. Efesios capítulo 5, y vamos a leer un par de versos arrancando desde el capítulo 14. Dice la palabra del Señor, si puedes ir siguiéndome, dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones,
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en esta tu casa, Dios, para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, Dios. Hoy te pido que tú seas revelándote, Dios, a través de esta palabra de una manera especial. Que no seamos nosotros, no sea nuestro conocimiento, no sea nuestra inteligencia, Dios. Sea tu espíritu hablando al espíritu de cada uno de nosotros, Señor. Dice tu palabra que donde hayan dos o más reunidos que invoquen tu nombre, allí tú estás, Señor. Tú estás en este lugar, Señor, y nosotros nos disponemos y nos preparamos para recibir, Dios mío, esta palabra en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Mi amada iglesia, hoy vamos a hablar, esta es la primera parte de esta enseñanza, la cual se titula Una iglesia dormida. Una iglesia dormida. Me impacta porque al principio leíamos que decía Dios, por lo cual despiértate, tú que duermes, y levántate de entre de los muertos. Me preguntaba, ¿por qué se hace la analogía del que está dormido y por qué lo ponen dentro del ámbito de todos los que están muertos? Porque prácticamente hacen lo mismo. Nada. Una iglesia que está dormida es una iglesia que está muerta. No se activa, no ejerce, no cumple el propósito que Dios tiene para ella. Y todos nosotros sabemos que dormir es uno de los placeres más grandes que puede tener el ser humano, después de la comida y después de muchas cosas. O dígame quién no disfruta, después de una tarde, todo un día de trabajo, llegar a su casa y poder quitarse los zapatos, ponerse su pijama, y muchos diríamos y tirarse en la cama, pero digamos que nosotros nos sentamos, nos acostamos y lo hacemos bien. Dígame quién no disfruta eso. Sentir esas sábanas limpias y coger la cobija y decir gracias Dios por este día y dormir. El dormir es necesario para nuestro cuerpo. Todos sabemos y hemos escuchado que dice que nosotros tenemos que dormir mínimo ¿cuántas horas? Se supone que 8 horas tenemos que dormir para que nuestro cuerpo vuelva y tome aliento, para que nuestros músculos se recupere, para que todo el procesamiento mental que tuvimos durante el día pueda bajar y para todas esas cosas. Pero el problema, como la mayoría de las cosas, es que nosotros tendemos a coger algo, no lo que es bueno. Yo no conozco a la primera persona que uno tenga que decirle, ven, deja de leer tanto la palabra de Dios. Descansa un poquito porque estás consumiendo tanta palabra de Dios que te va a hacer mal. Nunca ha tenido que decir uno eso, o le tiene que decir a una persona, mira, deja de orar un poquito porque es que estás orando a todo tiempo y tienes que descansar tus cuerdas vocales, tienes que descansar. Nadie dice eso. ¿Qué es lo que uno le dice a las personas? Oye, deja de dormir tanto. También uno dice, deja de comer tanto, deja de hacer. Siempre son cosas que en un principio son buenas porque la comida es buena, el dormir es bueno, pero cuando lo cogemos y lo hacemos en exceso, ¿qué pasa? Pues es malo, empieza a ser malo a tu cuerpo. Y en esta serie vamos a ver 3 características que Dios permita que no sean características que describan tu forma de ser, pero que van a mostrar el comportamiento de una iglesia, de un cristiano que está, diga conmigo, dormido. La primera característica de un cristiano dormido es un cristiano que está muy cómodo y buscando comodidad. No sé si ustedes les ha pasado que cuando llegan a su casa para poder dormir, ustedes no se acuestan en cualquier lado, ¿o sí? En días pasados estábamos hablando con mi esposa y decíamos, amor, creo que nos va a tocar comprar un mejor colchón. ¿Por qué? Nos decíamos, porque empezamos unos meses atrás, empezábamos a levantarnos con dolor de espalda, como que el colchón nos hacía levantarnos más cansados, como que no sentíamos el descanso y el alivio que tiene que producir ¿qué?
el dormir. Entonces llegamos a la conclusión de que necesitábamos algo más cómodo. Y empezábamos a mirar precios y, oh, mi Cristo eterno, un colchón es carísimo. Porque empieza a mirar que este colchón se adapta a tu espalda, que te hace, que te ayuda en tu cuello, en tu cerviz. Hay colchones que se calientan, que se enfrían, que tienen motores para que se acomode, para que suba el espaldar, para que baje el espaldar. ¿Y todo esto para qué? Para buscar comodidad. Porque la persona naturalmente está inclinada a buscar ¿qué? Lo más cómodo. Y este concepto de comodidad obligatoriamente nosotros los pasamos a cualquier estado de nuestra vida. Siguiendo el ejemplo de cuando nosotros dormíamos o cuando nosotros dormimos, no quiero preguntar cuántos años tienes, pero ¿tú recuerdas en tu infancia que podías dormir en cualquier lado y no había problema? En una silla y te levantabas al otro día ¿cómo? Bien, sin problema, sin ninguna dificultad. Te podías quedar en la parte de atrás de un carro toda una noche y no había problema. Podías dormir en el piso y no hay problema. Hoy en día, ya después de unos cuantos añitos, tú duermes y te acomodas en una mala posición y al otro día te levantas con el cuello. Ay, no lo puedo girar. No lo puedo girar porque estamos buscando la comodidad. Esto me lleva a pensar que muchos de nosotros solo estamos en la iglesia que más cómoda se adapte a mis necesidades. Y eso me impactaba mucho porque esto es una cultura que a mí me ha chocado mucho aquí en los Estados Unidos. En Colombia es un poco diferente, no sé de qué parte seas tú y no sé si también sea de esa manera, pero en Colombia las iglesias son un poco diferentes en cuanto a este aspecto, la comodidad. Yo conozco iglesias en mi país donde las personas tienen que coger transporte público por hora y media para poder llegar a hacer fila en las congregaciones para poder obtener puesto. Conozco personas que se pueden quedar 1, 2, 3, 4, 5 servicios en la misma iglesia con tal de poder siempre quedar mucho más adelante. Conozco iglesias en las partes que son de clima caliente en mi país donde no hay aire acondicionado. Y llegan allá esas personas y con sus panderetas que son muy usadas allá y cantan y con chalecos y con sastres y uno las ve sudar a esas personas y son felices adorando a Dios en medio de esa circunstancia. Pero en contraste, que ya lo hemos dicho algunas veces, la iglesia en los Estados Unidos es diferente. El cristiano promedio en los Estados Unidos busca como prioridad una iglesia que ofrezca bastante comodidad. Si la iglesia no ofrece comodidad, yo busco otra iglesia. Porque nos gusta que la iglesia, ¿cuántos hemos disfrutado? Y yo me incluyo, porque esa mentalidad vuelve y como que nos coge a todos nosotros. Y muchas veces a mí me invitan a otras iglesias y yo llego y me siento y digo, uy, estas sillas están muy cómodas, qué ricas estas sillas. Y llego a mi iglesia y digo, uy, estas sillas sí que están duras. Y voy a otras iglesias y digo, wow, qué equipo de alabanza tan increíble. Y llego a mi iglesia y es el pastor y el hijo del pastor tocando el pianito. Y digo, y Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Y entonces, sin darnos cuenta, nosotros vamos condicionando la comodidad a cómo nos conectamos con Dios. Y llegamos a este lugar donde he escuchado personas que están en un lugar y que está muy caliente y que están tratando de orar y paran la oración y dicen, no puedo. Este calor está muy fuerte. Tengo que irme para afuera porque no puedo. Y así conozco de personas y yo entiendo porque ya a estas alturas del partido, no es por decir que ya estoy viejito y todo el cuento, pero conozco que en estas alturas del partido tengo que cuidar mis rodillas. Pero conozco personas que dicen, si la iglesia no me provee esos colchoncitos para arrodillarme, yo no me arrodillo.
Prefiero sentarme a orar. Conozco iglesias que dicen, si yo no tengo que llevar mi Biblia, yo no tengo que llevar mi cuaderno, porque la iglesia tiene pantallas gigantes donde proyectan la Biblia. Y entonces yo me acostumbro a eso. Y el día que en la iglesia no hay pantallas, ¿qué decimos? Esto está raro, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no? Porque estamos buscando la comodidad. No está mal buscar una iglesia que te pueda ofrecer algunas cosas que se puedan interpretar como comodidad. El problema es que tú pongas eso como prioridad para buscar a Dios, para buscar la iglesia que más te convenga. Cuando yo estudiaba y leía esto, miraba algunas tendencias de las personas y me encontré con un video que después se los voy a mandar por privado al que quiera, que se llama, es una parodia, son unos comediantes cristianos, y la parodia se llama Church Hunters, que es como ese programa. No sé si ustedes han visto en HGTV, hay una serie que se llama como Cazadores de Casas. Y entonces en ese programa hay un realtor que le presenta al cliente 3 casas. Y entonces le dice cada una de las cosas que le conviene en cada casa. Y me daba risa porque en esta parodia, el que le presentaba era una pareja, a unos esposos, que les presentaba 3 iglesias. Y entonces se presentaba con la primera iglesia y le decía, mira, esta iglesia tiene un parqueadero gigante, así que tú no vas a tener que sufrir nunca por estacionar en la propiedad de la iglesia. Y aparte de eso, esta iglesia tiene carritos que transportan a las personas que quedan muy lejos de la entrada de la iglesia. Pasa un bucecito y recoge a todas las personas en ciertos puntos y vienen y te dejan en la puerta. Y entonces las personas decían, wow. Entonces después pasaban a más adelante y decían, mira, y esta iglesia tiene dos entradas y 2 salidas, para que en el momento que se acabe el servicio, tú puedas salir rápidamente por alguna de las 2 puertas para no tener que tener contacto con ninguno de los demás miembros de la iglesia. Y entonces ellos empezaban a notar. Y así sucesivamente empezaban a hacer su parodia de buscar una iglesia. Pero Dios tocaba mi vida porque muchos de nosotros le queremos decir a Dios de la misma manera. Le queremos decir, Señor, yo te voy a buscar, voy a hacer lo que tengo que hacer, Señor, solo en base a mi comodidad. Y si mi comodidad no se cumple, no voy a hacerlo. Y pongo como excusa y pongo como pretexto estas cosas. Tú nunca vas a escuchar a una persona cuando está buscando una casa que le pregunte a Dios algo parecido como a lo que yo anotaba. Nunca una pareja que está buscando una propiedad para vivir le va a decir, Señor, esta es la casa donde realmente voy a poder cumplir el propósito que tú has puesto para mi vida. Cuando estamos buscando una casa, nunca le vas a decir, Señor, esta es la casa donde tu propósito se va a cumplir en mi familia. Nunca le decimos a Dios cuando estamos buscando una casa, Señor, esta es la casa donde voy a poder invitar a todos mis vecinos a que conozcan de ti. Esta será la casa y el lugar donde realmente voy a convertirme en el propósito para mis vecinos. ¿Qué es lo que le decimos o qué es lo que buscamos cuando estamos buscando una casa? Esta casa tiene 3 cuartos, tengo 3 hijos, está bien. Esta casa me queda cerca a mi trabajo, genial. Esta casa tiene 2 garajes, súper. Esta casa tiene un basement, tiene un altillo, tiene un porche gigante, tiene una yarda en la parte de atrás gigante. Todo es ¿qué? Comodidad, comodidad, comodidad. Entre más cómodos, más fácil es que nos empecemos a quedar dormidos, porque nosotros queremos buscar ¿qué? Nuestro bien por encima del bien del vecino. Mira a la persona que tienes al lado y dile, a veces me importa más mi comodidad que tu comodidad. Es algo que está en nuestra naturaleza, pero la palabra del Señor dice que debe ser todo lo contrario. En primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 24,
Lo pueden anotar y después lo pueden leer. Yo se los voy a leer ahorita. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el de ¿quién? El del otro. Cuando tú y yo venimos a la iglesia, ¿con qué intención venimos? Muchos vienen con la intención de Dios dame, Dios dame, Dios dame, Dios dame, Dios dame. ¿Cuántos venimos con la intención de cómo puedo ayudar, cómo puedo ayudar, cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer para que la obra sea una realidad y el ministerio sea una realidad? No en mi vida, en la vida de mi hermano. Dígame si una iglesia con esas características o con esa idea no sería una iglesia increíble. Donde nosotros nos preocupáramos más por mi vecino que está al lado. Todos estaríamos pendientes de qué necesita mi vecino, cómo le puedo ayudar, cómo puedo hacer que la experiencia de la iglesia sea mejor para mi vecino. Pero muchas de las personas que asisten a las iglesias sencillamente le dicen al pastor, pastor, mire, usted necesita mirar un mejor lugar. Usted necesita poner el aire acondicionado más alto porque estuvo muy caliente. O usted necesita poner el heater mucho más alto porque estuvo muy frío. O usted necesita esto, usted necesita lo otro, usted necesita aquello. Y llegamos a la iglesia con una lista de cosas que están diseñadas para mi comodidad. Y déjame decirte que entre más cómodo tú estés, menos te quieres mover. Ustedes no han visto a esas personas que llegan y que se sientan en una silla y que saben que si se mueven, el sueño se les va. Y que prefieren quedarse ahí en esa misma posición porque esa es la posición donde van a poder conciliar el sueño. Hay cristianos que llegan de la misma manera y dice, yo estoy cómodo en esta posición, yo estoy cómodo en esta silla, yo estoy cómodo con lo que estoy recibiendo. No me muevan, que estoy bien. Porque estamos buscando nuestra comodidad. En Filipenses capítulo 2, verso 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Mis amados, una iglesia dormida no se va a preocupar por lo que está pasando, no se va a preocupar por moverse, no se va a preocupar por nada salvo por una cosa. Y diga conmigo, estar cómodo. Eso es lo que la iglesia se va a preocupar. Si eso es lo que tú más te preocupas en tu diario vivir, quiero una mejor casa, quiero un mejor carro, quiero un mejor vestimenta, quiero un mejor trabajo, quiero una mejor familia, No estoy diciendo que la iglesia esté deliberadamente queriendo pecar. Ya no estamos en esos conflictos, espero y confío en Dios que no sea así. Tú ya no estás pidiendo razones por, Señor, ¿por qué mentir es malo? Señor, ¿por qué no hacer tu voluntad es malo? Señor, ¿por qué no hacer? No, la iglesia ya sabe qué es lo que quiere hacer, pero ahora la iglesia Señor, dame la comodidad que necesita equipar mi vida. Y entre más comodidad, más sueño le va a entrar a la iglesia. Yo digo que esa es una de las razones por las cuales la iglesia de Dios ha tenido que pasar por ciertas adversidades. Cuando ustedes miran la historia de la iglesia en la Biblia, ustedes ven que la iglesia fue una iglesia que no pudo descansar. La iglesia en los primeros días fue una iglesia atacada, a la cual no se podía reunir, la cual no podía hacer cultos públicos, la cual era perseguida y como lo veíamos en algunas ocasiones, era tanto así que convertirse en cristiano era un riesgo de muerte. Y aún así la iglesia creció. La iglesia creció porque escuchábamos que se reunían en las catatumbas, se reunían en las casas en secreto y la palabra de Dios se esparcía. Pero una vez la palabra de Dios se esparcía y la iglesia se acomodaba en un lugar, la iglesia se estancaba y se quedaba quietica. Lo mismo pasa desafortunadamente con muchos hijos de Dios. Mientras nosotros estamos en pruebas, en dificultades, mire, nosotros estamos apegados a Dios. Estamos que, Señor, oramos, leemos la Biblia, estamos en la iglesia, servimos, porque estamos como que en ese ataque, en esa resistencia. Pero una vez las cosas empiezan a cambiar y tu vida se empieza a estabilizar,
¿Qué pasa? Empezamos a bajar la guardia. Y entonces ya no tengo que levantarme tan temprano a orar, ya puedo hacerlo después de que llegue de trabajo. Y si llego muy cansado, pues Dios va a entenderme. O ya no tengo que ir a la iglesia tanto porque Dios entiende mi situación. Y nos acomodamos y poco a poco nos quedamos dormidos. ¿Qué tan cómoda está tu vida hoy? ¿Y cuánto te esfuerzas para mantener tu vida y tu relación con Dios? Esa es mi pregunta número 1. Y esa es la señal número 1 de una iglesia que está dormida, que está cómoda, que no quiere hacer absolutamente nada. Mi segunda característica. Una iglesia que está dormida, un cristiano que está dormido, no es consciente de lo que está pasando a su alrededor. No sé si alguna vez les ha pasado la siguiente situación. Ustedes están con su familia, con sus amigos, se van de viaje y se van a un lugar. Y mientras todos están ahí hablando, haciendo lo que tengan que hacer, ustedes deciden irse a dormir. Pasa la noche, descansaron, estuvieron tranquilos y al otro día, cuando están, por ejemplo, de vacaciones, llegan nuevamente a sentarse a la mesa para desayunar y escuchan la conversación. Y vio cómo le pegó ese señor a esa señora. Y vio cuando la policía llegó. Y vio cómo sacaron a esa persona arrestada. Y sintió el temblor. Tembló muy fuerte. Tembló 4 veces. Y uno en la mesa, uno dice, ¿de qué hablan? ¿Qué pasó? Pero ¿qué pasó? Y le preguntan a uno, ¿usted no sintió? Me acuerdo hace años atrás que pasó un terremoto, era un temblor muy fuerte en Bogotá, en la noche. Y al otro día, eso en los noticieros salía temblor de 7.5 en no sé qué, y hubo destrucción y nosotros nos levantamos ¿pero y en dónde? ¿A qué horas pasó todo eso? Porque estábamos dormidos, no éramos conscientes de lo que estaba pasando. Y como que te toca empezar a pensar y a actualizarte con lo que está pasando. Mi amada familia, muchas veces los cristianos nos volvemos inconscientes de lo que está pasando. Inconscientes de que la presencia del Señor está actuando. Inconscientes de que Dios está hablando. Porque sencillamente estamos dormidos. Si puedes acompañarme a una historia en Lucas 24, del verso 13 al verso 31, es una historia que me parece increíble. Me parece increíble porque hay 2 personas que están hablando de un acontecimiento que acaba de pasar. Estamos hablando 3 días después de que nuestro Señor Jesucristo lo llevaron a la cruz y al tercer día resucitó. Pero en este pasaje, miren con lo que nos estrellamos. Dice así, Lucas capítulo 24, verso 13. He aquí, 2 de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, más o menos aproximadamente 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? Que 3 días atrás habían crucificado al Señor Jesucristo, que se había roto el velo del templo, que se había oscurecido. Todo eso estaban hablando. Sucedió, verso 15, que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y miren lo que pasa, y los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, Jesús les dice a estas 2 personas, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y le responden ellos, dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas?
Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado a unas mujeres entre nosotros, las que antes les dieron fuera del sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndote: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Me parece increíble cómo en esta historia Jesús resucitado en gloria camina por 11 kilómetros con 2 de los discípulos y los discípulos no se dan cuenta que era Jesús. Y esto pasa muy a menudo en la iglesia cristiana, muy a menudo en nuestras vidas. Nosotros vamos caminando por la vida y Dios está obrando en ella de maneras misteriosas y de maneras gloriosas. Y nos preguntamos y decimos: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que no veo la obra? Cuando leía esta historia, estas personas decían que estaban tristes porque ellos esperaban que Jesús fuera el que redimiera a Israel, pero había que muerto. 3 días atrás lo habían crucificado y ellos estaban viendo lo que sus ojos estaban viendo. Y Jesús les estaba hablando y les decía y les animaba y les explicaba todas las cosas. Y estas personas no entendían. No entendían que el que caminó con ellos por 11 kilómetros, más de 11 kilómetros, fue la misma persona que fue crucificada y que resucitó. Fue la misma persona de la cual los ángeles dijeron: Él vive. Pero ellas no se dieron cuenta. Mi amada familia, muchos hoy en las iglesias cristianas se sientan en la silla y están recibiendo la palabra de Dios. ¿Y saben qué dicen? Esta palabra es para mi esposo. Esta palabra es para mis hijos. Estuviera mi amigo Pepito, esta palabra es para él. Y es como que la palabra sale, Dios te está hablando al corazón y como que tú no te das cuenta porque pasa por un lado la palabra, pasa por un lado lo que Dios está diciendo y tú dices: eso es para otro, eso es para otro, eso es para otro. Cuando Dios está hablándote a ti en ese momento. Nuestra pregunta no debería de ser: ¿dónde está Dios en medio de mi situación? ¿Sabes cuál debería ser tu pregunta y mi pregunta? ¿Dónde no ha estado Dios en mi situación? Pregúntate, cuando estás saliendo de una circunstancia, ¿cómo no puedes ver la obra de Dios? ¿Cómo no puedes ver que Dios te está protegiendo, que te está ayudando, que te está direccionando? ¿Cómo la iglesia, el cristiano promedio, no puede ver la mano de Dios? Nos ponemos si yo me pongo en los zapatos de estos discípulos, es fácil identificarse con ellos. Toda la esperanza que ellos tenían en Jesús muere con la muerte de Jesús. Muchas veces en nosotros toda la esperanza que tenemos sobre cierta circunstancia muere cuando esta circunstancia llegó a su fin. Llámale a eso una noticia mala, un proceso inesperado,
algo que murió, porque Jesús murió. Y toda tu esperanza de que todo iba a estar bien, de que Dios te iba a ayudar, de que Dios te iba a sanar, de que Dios te iba a restaurar, de que Dios iba a hacer su obra, muere en ese instante. Y muchos de nosotros podemos estar en este momento en esa situación. No obstante, dice la palabra del Señor, y quiero que tú se lo digas a la persona que tienes al lado, detrás, al frente. Dile, a los que aman a Dios, todo te ayuda bien. Si tú amas a Dios, realmente el problema en el que estás viviendo actualmente te va a ayudar para bien. La respuesta negativa que tuviste te va a ayudar para bien. El conflicto en el que te puedes encontrar en este momento te va a ayudar para bien. Pero como nosotros estamos dormidos, no somos conscientes de que nos va a ayudar para bien. Y llegamos a Dios con problemas, con quejas y le decimos, Dios, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no haces esta obra? Señor, ¿por qué no has aparecido? Y Dios como que, me imagino que dirá, ¿cómo que yo no he estado contigo todo este tiempo? ¿Cómo que yo no te he ayudado? ¿Quién crees que ha abierto las puertas para que puedas disfrutar lo que estás disfrutando? ¿Quién crees que ha cerrado las puertas para que no vaya a pasar cosas que no quieres que pasen? ¿Quién ha sido el que te ha protegido, el que te ha guardado? Por estar dormidos, amada iglesia, y no ver a Jesús actuando en nuestras vidas activamente, empiezan a llegar sentimientos de soledad, empiezan a llegar sentimientos de frustración, empiezan a llegar sentimientos de cansancio, empiezan a llegar sentimientos de amargura. ¿Cómo no me voy a sentir frustrado? ¿Cómo no me voy a amargar con un problema que estoy teniendo en este problema cuando el que lo puede salvar, el que lo puede solucionar, aparentemente no está? Obviamente va a llegar frustración a nuestra vida si nosotros vemos el panorama de esa manera. No sé qué estés pasando en este momento, no sé cuál sea tu petición en este momento, no sé cuál sea el problema que estés enfrentando. Pero si no puedes ver a Dios que está actuando a través de ese problema y a través de esa circunstancia, fácilmente vas a empezar a creer que Él no está. Y fácilmente lo vas a poner al lado como lo hicieron estas personas por 11 kilómetros mientras hablaban con Jesús. Mientras Jesús les decía y les explicaba, mira, era necesario que el Cristo muriera, fuera vituperado, fuera crucificado, pero será levantado. Y mientras estas personas hablaban y decían, ay, sí, tan bonito, pero Jesús sigue muerto. Yo me imagino a estas personas, a esos discípulos, caminando con el Jesús resucitado y diciéndole, nosotros creíamos en Jesús. Yo de verdad pensé que Él me iba a ayudar. Yo de verdad pensé que Él iba a hacer su obra. Y el mismo Jesús diciéndole, es que la obra no se ha acabado. Yo sigo actuando, yo sigo trabajando, yo sigo haciendo milagros. Ustedes no sé si se acuerdan de la historia del profeta y del siervo. Cuando el profeta y el siervo estaban en un lugar y dice que un ejército los rodeó. Y el ejército estaba allí a punto de atacar al profeta y a su siervo. No sé si se acuerdan de esa historia. Y dice que el siervo se empezó a asustar. Y le decía al profeta, profeta, mira todos los ejércitos, mira todos los caballos, mira todos los que están allí atacándonos, esperando para atacarnos. Y el profeta estaba tranquilo. Para el profeta era todo normal. Y esta persona asustada porque en cualquier momento iba a venir el acabose para ellos. Y dice la palabra del Señor que el profeta oró. Y no oró diciéndole, Señor, manda ángeles. Señor, haz tu voluntad. No oró el profeta de esa manera. El profeta, ¿saben cómo oró? Le dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo para que pueda verte. Miren que el profeta no pidió que la situación cambiase. El profeta no pidió que la situación
diese un vuelto para que aparentemente la situación fuese a favor de ellos. El profeta oró para que los ojos se abrieran. Y dice la palabra del Señor que cuando los ojos del siervo fueron abiertos, el cielo le fue abierto y vio a todo el ejército celestial rodeando al ejército terrenal. Y fue ahí cuando dijo: ya entendí por qué el profeta estaba tan tranquilo. Ya entendí por qué el profeta estaba calmado. Porque ahí es cuando entendemos lo que dice la palabra del Señor. Que dice: más son los que están ¿con quién? Conmigo que los que están ¿qué? En contra mía. Pero eso no lo vamos a entender si estamos dormidos. Porque si estamos dormidos decimos: solo tengo problemas, solo tengo dificultades, solo tengo angustias, Dios me abandonó, Dios no me ama, Dios no tiene el control, Dios se olvidó de mí. Y por ende, más son los que están en mi contra que el que está conmigo. Porque estamos dormidos. El día que en tu vocabulario empiece a salir eso, déjame decirte que es un síntoma de que te estás quedando dormido. Y estás perdiendo la conciencia de que Dios está a tu lado. Mira a la persona que tienes al lado y dile: Dios no ha terminado contigo. Vuelve y míralo y dile: créelo. Nuestros ojos necesitan abrirse para ver a Dios. Yo le pido a Dios cada mañana: Señor, déjame verte a través de cada situación que vivo. Sea buena o sea mala, Dios se puede mostrar. Pero si tú y yo no hacemos eso, fácilmente nos sentimos derrotados. Hechos capítulo 17, del verso 27 al 28, dice la palabra del Señor: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Amada iglesia, tú vives en Dios, tú te mueves en Dios, tú eres en Dios. ¿Cómo es posible que la iglesia hoy en día, el cristiano promedio, siga pensando que Dios está lejos de él? Que Dios no escucha tu oración, que Dios no ve cuando inclinas tu rostro a orar, que Dios no ve cuando tú hablas y te dices: Dios, necesito eso. ¿Cómo tú crees que eso está pasando? La respuesta sería muy sencilla: nos estamos quedando dormidos. Y la última característica para una iglesia que se está quedando dormida. Abre tu Biblia en Lucas, capítulo 12. Vamos a leer del verso 35 al verso 40. Y vamos a ver cuál es la última característica de esta etapa, para ver si estamos quedándonos dormidos o no. Dice la palabra del Señor, Lucas 12, 35 al 40. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando lleguen y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirán y harán que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría de mirar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. El tercer síntoma de una iglesia dormida o de un cristiano que está dormido es que no está alerta y no está velando por el regreso de Jesús. Me impacta este
este capítulo, este verso que leíamos, porque decía, el hombre que sabe que el ladrón va a venir, ¿cómo está? Prevenido. ¿Está qué? Pendiente. Está alerta. ¿Cómo te digo yo? Si tú te imaginas que yo tengo en mi mano, no sé, una bola y yo le digo, te la voy a lanzar. ¿Tú cómo te pones? Diga conmigo, alerta. Tú estás pendiente de en qué momento viene qué, la bola. Entonces yo estoy así con la bola y te digo, te la voy a lanzar. Te la voy a tirar. Ponte alerta. Y tú te pones a dormir. ¿Qué pasa cuando yo suelto la bola? Te descalabro, diríamos en Colombia. Te golpeo. Porque no están alerta. La palabra de Dios dice, ¿cuántos han escuchado que Dios va a venir como ladrón en la noche? Y que va a sorprender. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿A quiénes va a sorprender? Ajá, dense un buen aplauso porque lo dijeron bien. Eso va a sorprender. Dios va a sorprender a los que están dormidos. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos experimentado, no un robo, pero que estamos dormidos y por allá suena pa, 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 se cae algo y tú ¡pum! Quedas despierto? Así va a ser la venida del Señor. Muchos van a estar dormidos y de un momento a otro van a decir, wow, llegó el Señor. Pero para ti, para mí, ¿cómo va a ser? Diferente. Diferente porque nosotros estamos como aquella persona que está esperando una bola. Y está esperando que llegue. Y está esperando que alguien la suelte. Y está esperando que pase eso. Si mañana pasa, hoy ¿cómo estás? Diga conmigo, preparado. Si pasado mañana pasa, ¿tú cómo estás? Preparado. Si pasa la próxima semana, ¿tú cómo estás? La pregunta que tengo en esta hora es, ¿realmente estás preparado? ¿Realmente lo estás esperando? Porque ahí dice la palabra del Señor, bienaventurado el hombre que está listo, bienaventurado el hombre que está preparado para cuando su Señor regrese. Mira lo que dice en Romanos capítulo 13, del verso 11 al 14. Dice así, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Yo no sé cuándo conociste a Dios la primera vez. Puede que fue hace años atrás, puede que fue hace un par de días. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que en este momento está más cerca que cuando lo creíste la primera vez. Dice así, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, en borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Mi amada familia, si la iglesia no está esperando y no está atenta a saber cuándo llega nuestro Señor Jesucristo, estás dormido. ¿Y cómo sabes que estás dormido? Porque no te interesa saber cuándo Él va a llegar. No te interesa poner en orden las cosas. Y suena ridículo el ejemplo, pero toca ponerlo nuevamente. Es como cuando, no sé si ustedes se acuerdan cuando eran pequeños y su papá y su mamá salían de la casa y les decían, para cuando yo llegue tienes que tener el cuarto arreglado, tienes que tener hecho, la ropa tiene que estar lavada y doblada y tienes que haber hecho los platos. Cuando yo regrese tiene que estar así y si no va a haber problemas, nos decían los padres, o por lo menos a mí me decían eso. Yo sí, pa, no hay problema. Y ellos se iban y ¡pum! Que ellos que se iban y uno que prendía el televisor o prendía el Xbox o prendía el PlayStation, lo que fuera. Y ahí pasaba 1, 2, 3 horas y tranquilos. Y llega un momento en donde uno empezaba como que a calcular y decía, yo creo que ellos ya están por llegar. Y entonces uno empezaba como que a correr. No sé si ustedes han visto ese TikTok de esos muchachos que dicen, cuando mamá y papá te dicen, haz
arregla antes de que lleguemos y arrancan ellos a correr limpiando, arreglando, corriendo, porque no estamos preparados, no estamos listos para que Dios llegue, porque muchos estamos tranquilos. Que Dios llegue cuando llegue, y si me encuentra bien, pues chévere, y si no me encuentra bien, pues que Dios tenga misericordia de mí. Como dice mi papá, téngase y no corra. No sabemos cuándo va a llegar, pero tenemos que estar listos para que llegue en cualquier momento. Si no estás listo en cualquier momento, si no estás listo para que saliendo de este auditorio llegue Dios y tengas toda la plena seguridad de que hiciste lo que tenías que hacer, déjame decirte que tal vez estás dormido. Estás dormido y no estamos velando por la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, hoy vimos 3 características que nos dan indicios de que estamos durmiendo o no. La primera, estamos buscando solo nuestra comodidad. La segunda, no estamos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y la tercera, no estamos preparados para el regreso del Señor Jesucristo. Si esas 3 características en alguna medida están en tu vida y en mi vida, hagamos un cambio. Porque ahí sí, como dice la palabra del Señor, ay de aquellos que juegan con un Dios vivo. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y a nadie uno le desea eso. Tenemos que despertar, porque por eso leíamos en Efesios, Dios dice: despiértate, deja de andar con los muertos, haz lo que tienes que hacer. Cierra tus ojos un instante y vamos a orar. Padre eterno, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre hablas, Señor, a nuestras vidas. Siempre nos dices lo que tenemos que hacer. Siempre nos dices lo que tenemos que corregir. Siempre nos muestras el camino. Padre, pero hoy te pido que tú nos seas ayudando, Dios mío, porque una cosa es saber el camino, Dios, y otra cosa es caminar en él. Todos nosotros a la verdad sabemos cuál es el camino que debemos andar, porque tú has sido tan misericordioso de mostrarnos el camino correcto, Padre. Pero muchas veces nos falta la valentía para poder caminarlo, Dios. Señor, como leíamos, Padre Celestial, hoy queremos que tú nos despiertes, Señor, de ese sueño que tal vez hemos tenido, Dios, donde, Padre, solo estamos buscando la comodidad nuestra, la tranquilidad nuestra, la paz nuestra, Jesús. Y eso nos ha vuelto una iglesia estática, Señor. Cristianos estáticos que no quieren hacer lo que tú les mandas hacer, Jesús. Padre, tal vez el estar dormido, Señor, ha hecho que no nos demos cuenta que tú sigues obrando, Dios. Cuando miramos las situaciones que vivimos a diario, tal vez decimos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me ha ayudado? ¿Por qué Dios no me ha guardado? ¿Por qué Dios no ha hecho algo? Jesús, pero tú no has terminado de obrar. Señor, tú no has terminado de obrar en cada una de estas personas, Señor. Dice tu palabra que el que comenzó la buena obra la perfecciona hasta que la vaya a terminar, Jesús, hasta el día de tu regreso, Jesús. Padre, tú no has terminado la obra con ninguno de nosotros. Dios mío, no permitas que el enemigo nos haga creer que tú ya terminaste la obra o que no la vas a terminar, que nos dejaste a mitad del camino. Jesús, no permitas que el enemigo traiga esa mentira y que nosotros la creamos, Señor. Padre, que en medio de lo que estemos viviendo, en medio de la situación que estemos enfrentando, te podamos ver a ti, Jesús. Como dice tu palabra, Señor, que tú vas al frente abriendo caminos, Señor. Que como dice tu palabra, tú haces sendas donde no las hay. Tú abres puertas donde no las hay, Jesús. Padre, cuando estamos dormidos, Señor, empezamos a ver todo cerrado, empezamos a ver que estamos solos, empiezan a haber sentimientos de frustración, empiezan a haber sentimientos de miedo, Jesús. Padre, pero hoy nuevamente queremos despertar para ver tu obra, Jesús, para ver que dice tu palabra, que tú pelearás por nosotros y nosotros estaremos tranquilos, Jesús. Padre, hoy confesamos, Señor, que tú estás obrando, Dios mío, y que nuestros ojos espirituales son abiertos, Señor, que como lo hiciste con
con aquel siervo, Padre celestial, cuando sus ojos fueron abiertos y vio los ejércitos celestiales a favor de él. Padre, abre nuestros ojos y déjanos ver todos los ejércitos celestiales que están a nuestro favor, Jesús. Padre celestial, y ayúdanos a estar listos, Señor, para tu regreso. Estar listos, Señor, y estar a cuentas, estar esperando a la expectativa de cuándo ha de pasar, Señor. No sabemos cuándo esto ocurrirá, pero lo estamos anhelando, lo estamos creyendo y nos estamos preparando, Dios mío. Seremos como aquellas personas prudentes, Señor, que esperan a su Señor y que cuando les llame les abrirá, Dios mío, inmediatamente. No permitas que esa pasividad, Señor, que esa parsimonia en nuestras vidas, Señor, nos adormezcan. Queremos estar alertas, Señor, para hacer tu voluntad, para verte, Jesús, para obrar en tus caminos, Dios. Padre, te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando en nuestras vidas, Dios mío. Que esta palabra, Dios mío, está grabada en nuestros corazones, Señor, y dará fruto, Dios mío, para tu gloria, Dios mío, y para tu bendición, Cristo eterno. Padre, hoy yo declaro junto con mis hermanos, Señor, que esta semana que arrancó hoy, Dios mío, será una semana llena de tu gloria, de tu poder, de tu bendición, Señor, donde nuestros ojos espirituales verán, Padre eterno, cómo tú te manifiestas, Señor, a nuestro favor, Padre celestial, y que tú estás obrando, Dios. Descansamos en ti, Jesús, porque tú harás tu obra, Dios mío, y porque podemos confiar, Dios, de que tú no mientes, Padre, y que tú nos acompañas, Jesús. Te damos la gloria, Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, dale un fuerte aplauso a Dios.